Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo también. Y bueno, cantando a nuestro Señor en estos tiempos, sobre todo recordando su venida, ¿verdad? Una de las cosas que siempre recordamos, aparte de la venida de nuestro Señor Jesús, es cómo la iglesia debe reflejar también a su Señor, obviamente a Jesús. Y eso quiero que veamos en parte en esta noche en nuestra serie de predicaciones en base a la carta de Efesios, lo cual le pido que abra, por favor. Vivimos en unos tiempos en donde nuestra sociedad suele clasificar a las personas. Puede ser por clases económicas, por diferentes clases sociales, clases de color, clases de altura, formas de vestir, etcétera y etcétera, ¿verdad? Eso ha traído un sinnúmero de problemas en nuestra sociedad, algunos hasta que se llegan arrastrando siglos y siglos, como por ejemplo la esclavitud, ¿verdad? Y obviamente a nuestro Señor Jesús, a través de su enseñanza, sumado también con la enseñanza del apóstol Pablo, quiere que nosotros tengamos en cuenta cuál es el llamado de la iglesia en estos tiempos y en cualquier otro tiempo en el cual la iglesia se encuentra. Hay un llamado especial a vivir en la unidad. Ese es el tema de esta noche, viviendo en unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6 vamos a leer en esta ocasión. Probablemente, en estos versículos estemos 3 ocasiones. Uno ya estuvimos la semana pasada, hoy vamos a ver la segunda parte de estos 6 versículos y Dios nos permite en otra ocasión ver la última parte, porque Pablo va a mostrar aquí en dónde inicia la unidad. El día de hoy vamos a ver los elementos de la unidad y en otra ocasión vamos a poder ver el ejemplo de la unidad, de quién es el que tomamos el ejemplo de la unidad. Y Pablo a partir del versículo 7 va a mostrar el mejor ejemplo de la unidad es la Santísima Trinidad. Tenemos el ejemplo del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, cohabitando en la misma unidad como obviamente parte de la deidad. Así que vamos a leer todo el pasaje del mismo modo para que podamos entender lo que Pablo aquí nos dice. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Hasta allí nada más, mis hermanos. Justamente la semana pasada vimos que la unidad que hablamos, que el Señor exige para su iglesia, inicia en nuestras vidas, ¿verdad? Siendo coherentes con el llamado que nuestro Padre nos hizo. Y eso es el ejemplo que debemos de seguir de nuestro Señor Jesucristo. Fue coherente en todo con lo que enseñó, conforme también lo vivió. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros como creyentes. Y eso es muy importante, como dice Pablo en Tito, adornando la sana doctrina. Nuestras actitudes, nuestra forma, nuestro comportamiento debe adornar nuestra sana doctrina. Ya que decimos que tenemos sana doctrina, damos gracias a Dios por tener sana doctrina. Bueno, también debemos de vivirla conforme a la sana doctrina. Debemos de vivir conforme a la sana doctrina. No es solamente divulgarlo de los labios para afuera, pero nuestra vida no está andando coherentemente con ello. Eso está mal, eso está equivocado. Y justamente observamos que hay comentarios que dañan el elemento crucial de la sana doctrina, porque algunos comentan, ¿qué importa la sana doctrina si al final no lo vives? ¿No? Minimizando así la sana doctrina. ¿Qué importa la sana doctrina? Lo más importante es vivir, practicar, hacer obra social, van a decir algunos.
¿Qué importa el estudiar teología? Es más, ¿no? ¿Para qué tantos años estudiar teología? ¿Para qué tantos años meterse a estudios bíblicos? ¿Para qué llenarse y saturarse tanto la mente si al final ni siquiera lo practicas? Y obviamente eso es un pensamiento totalmente equivocado, señalando que la teología es mala, pero eso es totalmente equivocado, mis hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, jamás va a ser malo. Jamás va a estar equivocado. Jamás el conocer más de la palabra de Dios va a ser malo. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos llama a saturar nuestra mente de la palabra de Dios, a saturar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios. Nunca es malo saturar nuestra mente de la Biblia. Jamás va a ser malo. ¿Y cuál es el problema entonces? Porque muchas veces hay esa incoherencia, ¿verdad? De que decir que conocemos mucho de Dios, pero en nuestra práctica es todo lo contrario. Ahí está el problema, en nosotros. Hay algo malo en nosotros, que no ponemos en práctica lo que decimos, creer. No en estudiar la Biblia, no en invertir para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esos tipos de comentarios que mencioné hace un momento minimizan la palabra de Dios. Es muy nocivo para la iglesia el aceptar estos tipos de comentarios. Sencillamente porque ataca la autoridad de Dios, ataca la autoridad de la palabra de Dios, cuando ella misma es la que nos insta a poder saturar nuestra mente de todo ello, ¿verdad? Nos insta a que en cada área de nuestra vida debemos de practicarla. Salmo 119 es un ejemplo bien claro de cómo nuestra vida y cada área debe estar saturada de la palabra de Dios. Lamentablemente muchas iglesias en la actualidad han caído en el error de pedir y querer mucho más experiencias y más experiencias sobre el aprender más y el estudiar más en la palabra de Dios. En el error de querer más cosas sobrenaturales, llevando al área de la experimentación. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta en todo momento a que debemos de estar creciendo y alimentándonos de todo lo que ella enseña, de las verdades de su palabra. De las verdades de su palabra. Entonces, por eso, mis hermanos, es que necesitamos vivir conforme a la sana doctrina. Pablo va a hacer mucho énfasis. Pablo lo que hace a continuación en esta carta y en este capítulo es hacer un ruego, es hacer una súplica. Él no simplemente está haciendo un comentario, como que si estuviera haciendo, ahí tirando algo, a ver si alguien lo agarra, ¿no? No, él está haciendo una súplica, un ruego. Por eso Pablo dice en versículo 1, retomando: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. ¿Se da cuenta? Él está totalmente rogando a la iglesia, pero a la misma vez su ruego, su súplica, viene acompañado con un mandamiento. Yo les ruego, pero también yo les doy un imperativo, les doy un mandato, que deben de andar como es digno. Pablo no está diciendo: yo les ruego que si quieren anden como es digno. No. Yo les ruego que anden. No tienes opción. Para el creyente no es una opción obedecer a Dios. Para el creyente no es una opción poner en práctica todo lo que dice creer. Debe ser coherente con sus palabras, con sus creencias, con lo que escucha en la enseñanza cada domingo. Por eso es que debemos vivir conforme a ese llamado soberano que nos hizo nuestro Señor, mis hermanos. Eso es lo que nuestra sociedad necesita en la actualidad. Mencioné que el mundo en el cual vivimos, por todas cosas te clasifica, ¿verdad? Si tienes dinero, tu color, eso y el otro. Pero en la iglesia debemos dejar a un lado todo este tipo de discriminaciones, todo este tipo de cosas que nos dividan. Porque justamente eso es lo que Pablo espera, que la iglesia, este pueblo que el Señor compró con su sangre, de cualquier tipo de estatus social, de cualquier tipo de estatus económico, de color, sean uno. No importa si es un esclavo, no importa si es un rico, si es un rey, si es un mandatario, si es un ama de casa, un agricultor,
deben ser uno. En la iglesia deben de practicar esa unidad y en cualquier lugar hacia donde van. Porque esa es ahora nuestra identidad. Por eso, mis hermanos, es que la unidad empieza con nosotros. La unidad empieza con nuestras vidas. Y también la unidad tiene que ir acompañado de elementos necesarios que nos ayuden a vivir con los demás. No son elementos nada más que nosotros tengamos en mente de qué cosas nos pueden ayudar a llevarnos mejor con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo. Por ejemplo, si yo hiciera las reglas, ¿cómo hago para no pelearme con mi hermano? Fácil, si yo hiciera las reglas, no le saludo jamás. Sencillamente, y listo. Entonces Pablo no va a dejar al aire esas opciones. Pablo va a dar elementos para que nosotros podamos andar conforme a esa unidad. Por lo tanto, no existe unidad si alguien camina solo, ¿verdad? No existe unidad en la soledad. No existe unidad en la soledad. Debe haber 2 o más personas para hacer ese llamado. Y obviamente ese lugar es la iglesia, mis hermanos. Así que a continuación Pablo nos va a mostrar estos elementos que necesitamos para vivir ese llamado que el Señor nos ha hecho de vivir en la unidad. Primero, veamos estos elementos para vivir en la unidad. Permítame leerlo una vez más con ustedes. Son los versículos en los cuales vamos a estudiar en esta noche. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos elementos, mis hermanos, que Pablo nos está mostrando a continuación, son muy distintos a lo que el mundo enseña para lograr algo, para lograr un objetivo. Por ejemplo, cualquier organización que quiera lograr o alcanzar un objetivo va a buscar los mejores elementos que tenga para ser el mejor. Una empresa va a buscar ser superior a otros, ¿verdad? Va a buscar ser superior a los demás. Cuanto más gana económicamente, mucho mejor. Y cuanto más rápido lo haga, también mucho mejor. Muchas empresas ponen a un lado a las personas y exaltan mucho solamente el querer ganar más, el querer ganar más. Obviamente hay todo un renacer en todo esto del liderazgo hasta en las empresas multimillonarias, que primero es el cliente y otra cosa además, ¿no? Y muchas otras cosas que van parecido por ahí, pero solo es el eslogan. A las empresas muchas veces les encanta ganar mucho dinero, cuanto más rápido mejor, pero las personas están puestas a un lado. Sin embargo, en la iglesia, en este lugar que Pablo quiere enseñar acerca de la unidad, debe de romper con estas estructuras. Debe de dejar a un lado estas estructuras. Debe dejar a un lado estos elementos que el mundo propone para crecer. Debe dejar a un lado elementos que el mundo propone totalmente enraizados en las ganancias materiales, enraizados muchas de ellas en ganancias deshonestas, con principios totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Toda organización quiere crecer, ¿verdad? Una iglesia también busca crecer. Pero ¿cuál es el problema? Quieren el mismo objetivo, crecer quizás en personas, alcanzar muchas más personas. Bueno, una empresa va a buscar crecer porque quiere más dinero, porque quiere que consuman más unos u otros productos. Bueno, una iglesia no tiene esos mismos principios. Una iglesia busca crecer para llevar más almas al cielo, para traer más almas a los pies de Dios. Ese es el objetivo, que Dios sea exaltado con el crecimiento de su iglesia. Por lo tanto, las formas allí van a ser distintas. Y allí tenemos que tener en cuenta estas cosas para poder entender mejor cómo es que la iglesia debe de vivir rompiendo esos tipos de elementos o estructuras que el mundo nos insta a seguir. Son
tres elementos o cuatro elementos que Pablo va a resaltar. Y lo primero es la humildad. Lo primero, mis hermanos, es la humildad. No es superioridad, no es conocimiento, no es la fama, ¿no? Vamos a contratar a ¿cómo se llaman ahora? Famosos, influencers. Influencer para que nos jale a más personas, para que nos haga publicidad a más personas. Bueno, con Pablo es todo lo contrario, es la humildad. Y alguien dijo que la humildad es la pequeñez del corazón. Es la pequeñez del corazón. Imagínense, no es el conocimiento, no es la fama, no es el recurso. Primero Pablo empieza con la humildad. Es la condición que está dispuesta a realizar el servicio más bajo a favor de otros. Desde ahí Pablo ya está rompiendo moldes. Es que tú estés dispuesto a estar sometido por debajo de las personas. Obviamente. Que tu nombre ni siquiera sea conocido, que tu nombre ni siquiera sea hasta incluso mencionado. Sino, ¿quién? ¿El del otro? No, el de Cristo. El de Cristo. Esta palabra, como bien menciona un teólogo, ni siquiera existía en el vocabulario de los griegos o de los romanos. Ni siquiera existía en el vocabulario de estas grandes naciones que conquistaban el mundo en aquellos tiempos. No existía esta palabra para expresar la humildad. No existía esta palabra para expresar este concepto. Al menos en los términos que Cristo lo menciona o que Pablo va a reforzar también. Lo que pasa, mis hermanos, que no existía en la cabeza de los griegos o de los romanos que se creían totalmente superiores a todas las demás naciones. Los griegos o los romanos se creían superiores. Para ellos no existía este concepto de tener que rebajarse ante otras personas. Era algo imposible para un griego tener que entender esto. Alguien que se rebajara más, obviamente tenía que ser un esclavo. Y tenía que totalmente ser superior a estas personas en todo sentido. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo exaltaba. Para un griego, alguien que piense, así como Pablo está totalmente mencionando, enseñando acá, solo había un término: cobarde. Solo había un término, no existía humildad. Esa persona es un cobarde si quiere rebajarse ante los demás. Pero Pablo, y a través de nuestro Señor Jesucristo, es todo lo contrario, mis hermanos. Hasta en nuestros propios tiempos ni siquiera es aceptado estos términos de humildad. Pero primero veamos, porque yo sé que estamos muy relacionados con quizás mal significado de la humildad. Primero veamos qué no es la humildad. Primero, ser humilde no es ser una persona pobre. ¿Ok? Ser humilde no es una persona pobre, no es ser una persona. Eso no es humildad, por si acaso, mis hermanos. La escasez de recursos económicos no siempre es humildad. Hay muchas personas que son totalmente pobres, que son de escasos recursos, pero son muy orgullosos. Son muy orgullosos. Dispuestos a ofender a la otra persona. Dispuestos a hacer lo malo frente a la otra persona. Entonces, primeramente, la humildad no significa, o la humildad no es o la escasez de recursos no es su significado de humildad. No hay nada de humildad, mis hermanos, en su vida de muchas personas que son pobres. Y obviamente mucho menos el deseo de reflejar a Cristo. En nuestra sociedad, o cuando vemos personas que muchas veces no entienden bien el significado, sobre todo a la luz de la palabra de Dios, ven a una persona pobre, ay, mira, esa persona es bien humilde, ¿no? Pero se refieren totalmente a la escasez económica. Pero la palabra de Dios no hace referencia a que un pobre es una persona humilde. Otro mal entendimiento de lo que es la humildad
es que, bueno, una persona que es totalmente espiritualmente pobre. Ay, esa persona, mira con ese espíritu. Ay, debe ser una persona humilde. No, no, no. Eso tampoco es una persona humilde. Tampoco. No malentendamos, mis hermanos, esa pasividad espiritual de muchas personas con humildad. La humildad a la luz de la palabra de Dios es un hijo de Dios que tiene un concepto menos de sí con la intención de reflejar y elevar a Cristo. Eso es la verdadera humildad, a la luz de la palabra de Dios. Quiero repetir eso. A la luz de la palabra de Dios, la humildad es un hijo de Dios que tiene un concepto menos de sí con la intención de reflejar y elevar a Cristo. Observen las palabras de Pablo ahí en el capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. A mí, que soy menos que el más de todos los santos. En la actualidad alguien diría, ay, Pablo, mira, tiene tan baja autoestima ese hombre. Necesito un psicólogo. Pablo, necesitas un psicólogo. No tienes autoestima sobre ti. No, mis hermanos, eso no es lo que la palabra del Señor está diciendo. Pobrecito serían los términos en la actualidad sobre el apóstol Pablo. La humildad consiste en que yo soy consciente de mis pecados, en que yo soy consciente de mi pobreza espiritual y por lo tanto soy inmerecedor de la gracia de Dios. Están recibiendo a Santa acá. En eso consiste la humildad, en que yo sea consciente de mis pecados, que yo soy consciente de mi pobreza espiritual. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque, mis hermanos, la humildad está totalmente muy cerca, unida a poder reconocer a nuestro Señor Jesús como el Rey de Reyes. Y como yo mencioné hace un momento, no confundamos la pobreza espiritual con personas espiritualmente pobres, que son dos cosas distintas. La pobreza espiritual nos lleva a entender de que yo no soy nada delante de Dios y que necesito de Dios. Yo no tengo fuerzas para ser salvado con mis propios méritos. Pero las personas espiritualmente pobres son todo lo contrario. Hay una pasividad en su alma que, Dios mío, yo no sé, no sabemos ni cómo animar a estas personas, ¿verdad? Tengamos cuidado con esos tipos de entendimiento, mis hermanos, ¿sí? Debemos de ser capaces de reconocer que yo soy un inmerecedor de la gracia de Dios por mis propios méritos. Debo reconocerme, debo aceptarme, debo declararme en bancarrota espiritual y entender que realmente yo necesito del Dios verdadero, necesito de este único Dios. ¿Y qué tanta humildad debo practicar en la iglesia con mis hermanos? ¿Qué tanta humildad debo practicar? De repente por ahí se está preguntando alguien, ¿qué tanta humildad debo practicar en la iglesia con mis hermanos? ¿Qué tanta humildad? ¿Alguno lo puedes contar? Escucha lo que dice Pablo en el versículo 2. Con toda humildad, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad. No es solamente con un poquito de humildad, con un cachito de humildad. No, Pablo está diciendo con toda humildad. Mis hermanos, qué hermoso sería que todos los creyentes practicáramos más la humildad. Qué hermoso sería que todos los creyentes, en términos generales, yo no estoy pensando en nadie, absolutamente nadie aquí, pero qué hermoso sería que todos los creyentes, que todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, pudiéramos practicar la humildad de nuestro Señor Jesús. Más de lo que ya nos esforzamos.
más de lo que tú ya te esfuerzas en ser humilde. Deberíamos de practicarlo aún mucho más, mis hermanos. Y seamos conscientes, nosotros mismos debemos de inyectarnos una dosis de conciencia. Meditar en nuestra vida. Veo la humildad como un tesoro digno de seguir en mi vida, digno de vivir en mi día a día. Pregúntate, ¿ves tú la humildad como algo digno de vivir día a día en tu vida? Permítame hacerte algunas preguntas. Vamos a hacer un test de humildad. ¿Ok? Vamos a hacer un test de humildad. Depende sí, no. Vamos a ver. Número 1. Me enfoco en los errores de los demás. Ay, ya empezamos. ¿Sí o no? No, levantes la mano, respóndelo en tu corazón. Me enfoco en los errores de los demás. Tengo un espíritu criticón. Veo la falta de los demás a través de un telescopio y los míos a través de un microscopio. Soy más fácil de ver. Soy más atento a ver los errores de las demás personas. Número 3. Tengo mucha justicia propia y veo a los demás como inferiores a mí. ¿Sí o no? Responde en tu corazón. Me encanta probar que tengo la razón. Ay. Me encanta probar que yo tengo la razón. Busco la forma. No tengo ahorita las defensas, pero de buscarme las busco para probar que yo tengo la razón. Siguiente, reclamo mis derechos. Tengo una personalidad exigente sobre mis derechos. ¿Sí o no? Siguiente, protejo mis tiempos y mis derechos con recelo. Tengo mis propias cosas que hacer y si tú tienes una necesidad, no me importa, yo tengo mis propios tiempos. Voy a dedicarme a lo que yo tengo que hacer. Siguiente. Tengo deseo de ser servido. Tengo deseo de ser servido. No me gusta servir a otros. Tengo la necesidad grande de ser conocido y apreciado por los demás. Me encanta que me vean, que me conozcan. Que todas las luces estén sobre mí. Y que los demás sean opacados. Me siento confiado de lo mucho que sé y de lo mucho que tengo. Vamos a ver, siguiente. Mantengo a las personas alejadas. Mantengo a las personas alejadas. Esto es por lo siguiente. Me dificulta compartir mis necesidades espirituales con los demás. Me dificulta. Y mejor ni lo hago. Mejor ni demuestro mi corazón, ni demuestro mis necesidades. Por ende, no comparto mis necesidades espirituales por vergüenza de lo que dirán de mí. Esto es un gran problema. Siguiente. Me aseguro de que los demás no se den cuenta cuando peco. Mi instinto es cubrir lo que he hecho. Esconderlo. Siguiente. Me cuesta mucho trabajo decir, me equivoqué, por favor, perdóname. Me hago el de la vista gorda a la verdadera condición de mi corazón. Uy, también esto es muy conocido. Y la lista continúa. Pero, ¿cuántos sí y cuántos no le salieron? ¿Contaste? Estás mal entonces. Porque la humildad no cuenta cuántos tiene a favor y cuántos en contra. La humildad jamás va a contar cuántos tiene a favor. Simplemente no le interesa eso. La humildad no busca darse cuenta de sus propios problemas o de los mis problemas, sino busca cualquiera y otra cosa de
solucionarlos, ponerlos debajo de los pies de Cristo Jesús. Claro que debo ser consciente, identificar aquellas cosas que se están elevando sobre los demás o incluso sobre Cristo. No llevamos la cuenta de cuán humildes somos. Eso no existe. Es muy clara la petición y el mandato de Pablo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la humildad nos une. La humildad nos lleva a ser como nuestro Señor Jesús. La humildad nos acerca a nuestro Señor Jesús. Por eso Isaías va a decir, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta? La humildad nos acerca mucho más a nuestro Señor Jesús. Y todo lo contrario. ¿Qué pasa con los orgullosos? Los aborrece. Los aborrece. El requisito primordial para poder acercarnos a nuestro Señor, tanto para poder conocerlo a Él, es declararse en bancarrota espiritual. Y por lo tanto, vivir en esa condición de humildad siempre debe ser un requisito muy importante en nuestras vidas. No es que somos humildes solamente una vez ante nuestro Señor. Nuestra actitud de humildad debe ser siempre, siempre. Esto debe ser un reflejo en el matrimonio, en el trabajo, en nuestros centros de estudios. La humildad de corazón es el que refleja la total unidad de nuestro Señor Jesús. Siguiente, otro elemento que Pablo va a mencionar allí en el versículo 12 es mansedumbre. Esta también es otra palabra mal entendida, porque muchos confunden la palabra manso con menso. La palabra manso o mansedumbre, mis hermanos, no es ser una persona mensa o menso. El cristiano no es llamado a ser menso o mensa, es un llamado a ser manso. Manso, a practicar la mansedumbre. Y la mansedumbre significa poder bajo control. Poder bajo control. Siempre va en referencia a una persona que es controlada, controla su carácter o su mal carácter, que controla cada una de las partes de su vida. Y lógicamente, si alguien es humilde, también va a ser manso. No puedes decir, sí, yo soy humilde, pero me falta mucho en la mansedumbre. No, va totalmente de la mano, mis hermanos. Bien señala alguien que esta palabra era usada en referencia a animales domesticados, como por ejemplo a los caballos, que totalmente eran animales salvajes hasta el punto de llegarlos a domesticar y controlados por su amo. Estos animales eran totalmente controlados con su poder, con su fuerza, con su velocidad. Tanto así que eran sometidos a través de las riendas. Y no era hasta que su amo les diga, avanza, estos animales con un poder magnífico, si no eran controlados, se mandaban a hacer lo que querían, ¿verdad? ¿Han visto Espíritu? El dibujito, Espíritu. Bueno, ahí vemos bastante referencia a un caballo salvaje, a un animal salvaje. Pero como Pablo aquí lo está representando, es esta persona que es totalmente controlado, con ese enorme poder que tiene, es controlado, sus fuerzas, sus impulsos o cualquier otra indicación, así como lo eran en aquellos tiempos los caballos. Al galopar, al cargar, o a usar su velocidad, o al usar esa fuerza bruta que tiene, hasta que su amo le diga o le dé las indicaciones. Una persona mansa es una persona tranquila, es una persona apaciguadora, es una persona discreta, nunca está a la defensiva y por lo tanto tampoco es una persona vengativa. Controla ese poder, controla esos impulsos porque está sometido a su Señor, a su amo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta?
Cualquier tipo de impulso que tenemos. Nacemos, mis hermanos, en una naturaleza que está llamado a ofender al otro. Si alguien me responde de la misma manera, pero yo no me quedo, yo le respondo igual. Y si es posible, le recuerdo a su mamá y a su papá y a toda la familia, no me importa. Tal de que no se vuelva a meter conmigo, porque yo soy fulano de tal. Conmigo nadie se mete. Eso está en nuestra naturaleza. Pero una persona mansa, un hijo de Dios, debe practicar la mansedumbre. Por lo tanto, cualquiera de estos impulsos debe ser sometido bajo la autoridad de su Señor, de su amo. Usualmente conocemos a personas que son muy impulsivas, que reaccionan rápido, incluso creyentes, ¿verdad? Están muy a la defensiva, son agresivos. ¿Y qué solemos decir cuando vemos a esta persona? No, esta persona tiene carácter fuerte. Su carácter es, pero totalmente fuerte. Pero no es así, mis hermanos. No es así. Estas personas son débiles en su carácter. Son débiles porque se dejan controlar por sus impulsos. Si fuera realmente una persona, y sobre todo un hijo de Dios, su carácter debería de reflejar la mansedumbre de su Señor. Es todo lo contrario a una persona de carácter que controla sus impulsos, que controla su agresividad y lo somete a el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, no es una persona de carácter, no es una persona fuerte, es una persona débil, porque le controlan sus impulsos. No se deja controlar por su Señor. Un hombre manso o una mujer mansa es aquel que puede poner sus impulsos bajo las riendas de su único Señor y Salvador, de su Señor Jesús. Eso es una persona realmente manso o mansa. Y justamente nuestro Señor va a elogiar a los mansos, también en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, dice el Señor Jesús. Bienaventurados los mansos. Y un ejemplo bien claro de la falta de mansedumbre, ¿recuerdan quién es? Un impulsivo nato en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pedro. Pedro es un ejemplo bien claro de la falta de mansedumbre. Su mansedumbre se estaba puliendo, claro que sí. Imitar al Señor Jesucristo le estaba llevando un proceso. Pedro era alguien que le decías algo y él te respondía. Él era el fosforito. Tú le decías algo, un plan, y él lo hacía, no medía las consecuencias de las cosas. Lo hacía, respondía por responder. Nato en las personas muchas veces que buscan sobresalir sobre los demás, ¿verdad? Y son totalmente impulsivos en este sentido. Pedro, justamente lo van a arrestar a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Saca rápido. Parecía, ¿de dónde parecía? De los Olivos. Para nadie, ¿no? Para responder, mis hermanos, totalmente un hombre incontrolado, que se dejaba guiar por sus impulsos, ¿verdad? Lo controlaban sus impulsos. Ahora, ¿cómo es que este elemento, esta virtud que está mencionando aquí el apóstol Pablo, afecta a la iglesia? ¿Cómo? Mis hermanos, realmente cuando empezamos a ser controlados por el Espíritu Santo, vamos dejando de lado todas aquellas cosas que nos aquejan. Todas aquellas cosas que nosotros mismos somos llevados a hacer por el capricho, por el egoísmo, incluso por cualquier otra cosa que nos pudieran hacer. Una persona mansa realmente cuando es controlado por el Espíritu Santo, llega a desarrollar la mansedumbre. Deja a un lado cualquier de estos tipos de cosas como el egoísmo, lógicamente el orgullo, lógicamente la venganza también. Lo va dejando a un lado, porque esto no busca la gloria de Dios. Y esto es un fruto del Espíritu Santo. Todo lo que Pablo viene mencionando hasta ahora son frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos en la capacidad de desarrollarlo. Es decir, no hay excusa para decirlo. No, es que yo no puedo, hermano, no sabe cuánto sufro.
Yo definitivamente no puedo, definitivamente no puedo. Pero eso no tiene coherencia. Sí podemos ser mansos, sí podemos ser humildes. El Espíritu Santo es el que nos capacita para ello, no tú. Por lo tanto, no está en tus fuerzas el lograr esto. Está en que tú te sometas ¿a qué? A la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con tus hermanos para poder desarrollar estos frutos. No está el que seminario de humildad. No existe eso. Seminario de mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo que se desarrolla cuanto más controlados somos por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos controlados del Espíritu Santo? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios, a través de la oración. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más controlados somos por el Espíritu Santo. Empezamos a vernos cuántas cosas hay en nuestras vidas y que la palabra de Dios nos dice para corregir, y vamos ajustando tornillos por acá, tornillos por allá y otra cosa en nuestras vidas para reflejar a nuestro Señor Jesús. Otro elemento que Pablo va a mencionar aquí es la paciencia. Dice en el verso 3 también, con paciencia los unos a los otros en amor. Este también es un elemento, una virtud, un fruto del Espíritu Santo. Una persona paciente es aquella que resiste a todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Paciencia no solamente es en referencia a que yo soy paciente contigo de persona a persona, también significa o está incluido en cualquier otro tipo de situaciones que vienen contra nosotros, que nos acechan, que nos cargan a nosotros. ¿Y cuánto vamos a poder resistir? Es decir, la paciencia se desarrolla a diario, mis hermanos, en las circunstancias del trabajo, en las circunstancias de los estudios de nuestra vida, en los problemas quizás matrimoniales, problemas que surgen en la comunidad de los vecinos y otra cosa. La paciencia se desarrolla en todas estas áreas de nuestra vida. ¿Cuántos son pacientes aquí? En tu corazón nomás di. Hagamos un pequeño test otra vez, ¿sí? Hagamos un pequeño test. Esto es cortito nada más. Primero, ¿a cuánto les molesta repetir la misma cosa más de 3 veces? Creo que ya perdimos, no sé. Sí, yo soy el primero en levantar mi mano. Yo soy el primero en levantar mi mano. Antes era hasta los 2, pero ahora ya hasta los 3. Ahí estamos cerquita, Ese hermano o esa hermana, tu hijo, tu hija, Dios mío santo, ¿qué hago con esto? ¿Lo desaparezco? ¿Qué? Que estás apoyando, un hermano, una hermana, que estás apoyando en consejería, no entiende los peligros de desobedecer a Dios. Una y otra vez le dices, hey, ten cuidado con esto. Ya. Y otra vez le tienes que recordar lo mismo. ¡Wow! Otra vez. Después pasa un tiempo más y otra vez lo mismo. Y a veces puede caer cuando no hay mucha paciencia o nada de paciencia. Bueno, es su problema ya de él. Pero no, justamente debemos de meditar en que las personas a veces están en situaciones muy cruciales en su vida, que por alguna u otra cosa no entienden las consecuencias del peligro o los peligros de sus decisiones que están por tomar. Y quieren hacerlo y no se dan cuenta. Hey, mira, la palabra de Dios dice esto, ten cuidado. Pero no se dan cuenta. Pero justamente ahí uno debe de estar, bueno, va a tomar malas decisiones, va a haber consecuencias. Pero ahí debo de estar yo. No para decirle, yo te dije, ¿sí o no? Te dije o no. No debemos de estar para decirles, ven, vamos a Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Volvamos, ya está. Pero sigamos adelante.
Eso lo mismo practicamos obviamente con nuestros hijos, nuestra familia, ¿verdad? Cuidado con hacer esto, no tomes esta decisión. Y por ahí tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, constantemente recordando ello. Sí, fácil y sencillo. Este significado lo encontramos también en otros pasajes de la paciencia, lo encontramos en otros pasajes como longanimidad. Longanimidad. Se usan juntos estas palabras, es decir, esa capacidad de soportar la aflicción sin devolver con el mal. ¿Ves? La paciencia, esa capacidad de poder soportar cualquier otra cosa que se nos presente en el camino, está muy unido a la longanimidad. A soportar la aflicción sin devolver con mal, sin devolver con el mal. Debemos, mis hermanos, entender que la paciencia no solamente hace hincapié en estar tranquilos ante las demás personas, como mencioné. En cualquier otra circunstancia, involucra situaciones adversas en nuestras vidas. Una noticia de alguna enfermedad, una noticia empresarial, ¿cómo reaccionas ante ello? ¿Cómo resuelves tal situación? Debemos de estar totalmente muy atentos a ello. Debemos, sobre todo, aprender de nuestro Señor. Fue una persona totalmente paciente. Practicó la longanimidad. Veamos el ejemplo nada más que Dios, el Hijo, Él dejó su trono. Él dejó su trono, dejó su gloria. Dejó su santidad allá en el trono. No es que se convirtió pecador, obviamente, sino su trono santo. Su trono santo para venir aquí a la tierra, para ser aborrecido, para ser rechazado, para ser escupido, para ser crucificado sobre todo. Y Él nunca devolvió con el mal. Nunca devolvió con el mal. Ni siquiera se quejó delante de su Padre. Expresó que no entendía en ese momento su humanidad, ¿por qué me has abandonado? Pero nunca se quejó de su Padre. Tú has permitido esto. ¿Dónde estabas? No, jamás. Mis hermanos, esto nuestro Señor Jesús lo hizo en amor. Lo hizo en amor por cada uno de nosotros. Por eso Pablo va a añadir esta palabra, con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, esta palabra amor aquí es la palabra ágape, es decir, ese amor sacrificial, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor que hace cualquier cosa incondicionalmente. Ese mismo amor con el cual nuestro Señor Jesús nos amó, es el mismo amor con el cual debemos de soportar, con el cual debemos de tener unos con otros. De esa manera, mis hermanos, es como Pablo nos enseña aquí a que debemos de vivir en unidad. Ya te habrás dado cuenta aquí, como observamos, que Pablo viene mencionando parte del fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y demás. Esto es porque la unidad del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu. No es una fórmula de cualquier otra cosa. No es una fórmula empresarial. No es unas tácticas que sacó algún gurú de las empresas o del crecimiento. No, mis hermanos, es el resultado de andar en el Espíritu. La unidad del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu Santo. 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta? Esa es la fórmula, vivir o andar en el Espíritu. Quizás alguno de ustedes esté diciendo ahora, hermano, que verdad, tiene mucha razón. Voy a orar por ello. Voy a orar por ello. Está muy bien, oremos por ello. Que el Señor nos dé más humildad. Que el Señor nos permita vivir en mansedumbre. Que el Señor nos permita vivir en paciencia, en amor unos con otros. Pero no debe quedarse solamente allí. El Señor va a responder, claro que sí, pero también involucra mucho de nuestra parte. Por eso va a decir el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, significa poniendo el mayor empeño de nuestra parte. Eso es lo que significa ser solícitos.
Debemos de orar para que el Señor nos haga más sensibles en la humildad unos con otros, en la paciencia, en la mansedumbre, pero también debemos de poner nuestro esfuerzo cada uno de nosotros. Debemos de buscar la forma en cómo practicamos esto en situaciones reales que nos pasan con nuestros hermanos, con nuestra familia. Vivir de esta manera, mis hermanos, practicar estos elementos o practicar estas virtudes nos llevará realmente a esa unidad en el Espíritu que tanto debemos de anhelar o tanto debemos de buscar. Debemos de hacer lo mejor, debemos de buscar las mejores opciones de nuestra parte para que la iglesia de Cristo sea unida. Debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, mis hermanos. No, mis hermanos, no es solamente en tu grupo privado, no es solamente en tu grupo de amigos íntimos, no es de ello de lo que estoy hablando. En tu grupo de amigos con que más te reúnes, ese es el esfuerzo de mantenerlos unidos junto a ti. Mis hermanos, esto es la iglesia de Cristo, no es un grupito de amigos, es la iglesia con todo y cada uno de los diversos que somos nosotros, con todos. Debemos de hacer el esfuerzo de vivir unidos, porque es la iglesia de Cristo. No es tu iglesia, no es mi iglesia, no es un grupo social, no es mi grupo de amigos, es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, claro que debe de tener mi mayor esfuerzo posible para que ella sea unida. La institución o el organismo vivo más importante creado por Dios para representarlo a Él y sus planes para con el mundo. Esa es la iglesia de Cristo. Y debemos de hacerlo lo mejor, mis hermanos. Ahora, para aclarar, esto es muy importante, Pablo aquí no está hablando de una unidad denominacional o interdenominacional. Porque algunos agarran este pasaje para hablar equivocadamente y defender la herejía del ecumenismo. Ay, sí, como todos creemos en un solo Dios, no importa en qué lugar tú estés, debemos de ser uno. ¿Tú crees en el mismo Dios, el Dios de Abraham? Sí, mira, somos uno, venga para acá, ven. No. Pablo no está hablando de unidad interdenominacional o esta herejía del ecumenismo, hablando más sobre todo del pluralismo religioso, lo cual rechazamos completamente. Solo hay una religión verdadera. Solo hay una religión verdadera. Y es aquella que te lleva a los pies de nuestro Dios. Por eso Timoteo va a decir, Pablo en su carta a Timoteo va a decir, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro más. Buda no te va a llevar a Dios. Mahoma no te va a llevar a Dios. Solamente hay uno, el único, el verdadero, Jesucristo. Dios hecho hombre. Dio su vida por nosotros, resucitó y ahora está en el cielo al lado de su Padre. No importa la doctrina que tengas, con tal de que creas en el mismo Dios, no sé qué Dios será, pero dicen en el mismo Dios, ya está, todo tranquilo. No, mis hermanos, rechazamos completamente esto. Pablo aquí se está refiriendo a la unidad interna de la vida de los creyentes, de la iglesia local. Pablo habla de la unidad del Espíritu Santo, de la unidad del Espíritu Santo. Y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros debemos esforzarnos. En tu iglesia local, ¿en dónde estás? Esforzarte en mantener la unidad con tus hermanos. El mayor peligro para la iglesia local no es lo que viene de afuera. Hablamos de tácticas y otras cosas que se nos vienen de afuera, que sí, también hay peligro, pero el mayor peligro es aquella que viene de adentro. Es aquella que viene de adentro. Y mis hermanos, Satanás se aprovecha de la falta de humildad. Satanás se aprovecha de la falta de mansedumbre, de la falta de paciencia, de la falta de amor entre sus miembros, para dañar a la iglesia de Cristo. Así dividirlo y así destruirlo y así desaparecerlo. Satanás se aprovecha de estas cosas para que la iglesia de Cristo
La iglesia que Él formó con su sacrificio sea destruida y sea desaparecida. La mejor manera de cuidarla es trabajando solícitamente, esforzadamente, con estas cualidades internas que van a dar buenos resultados externamente para el bien y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y por favor, yo no estoy hablando, algunos son buenos leyendo entre líneas, cosas que uno dice. Yo no estoy diciendo que acá haya división, hermanos que están viviendo, hablando, murmurando. Yo no sé, estoy hablando lo que aquí dice el texto. Satanás se va a aprovechar de la falta de estos elementos, de estas virtudes que el creyente quizás no quiere practicar, se rehúsa a obedecer para ser de una influencia en las manos de Satanás. Yo no sé si hay alguien de repente que está totalmente siendo un instrumento de Satanás. Mis hermanos, póngase a cuenta delante de Dios. Porque no es contra la iglesia ubicada en el lugar tal que tú estás obrando. Es contra Dios, es contra la iglesia de Dios. Y por lo tanto debe ser protegida y cuidada por cada uno de sus miembros. No es mi iglesia, no es la iglesia de nuestros pastores o la iglesia de los líderes, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto debe tener nuestro mayor y mejor esfuerzo en cuidarla y protegerla. Mi hermano, mi hermana, yo no conozco tu vida mucho, pero yo no creo que tú quieras ser un instrumento de Satanás para destruir la iglesia que él forma, ¿verdad? Yo no creo que tú quieras ser un instrumento de Satanás. Haz tu mayor esfuerzo para cuidar a esta santa iglesia de Cristo. Y voy a hablar en términos particulares a la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica bautista de Palmas Reales. Haz tu mayor esfuerzo en cuidarla. Haz tu mayor esfuerzo en vivir estas virtudes que Pablo habla aquí. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Haciendo tu mejor esfuerzo para vivir en unidad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que Pablo nos enseña aquí. Tú nos enseñas, Señor. Tú lo inspiraste a través de tu Espíritu Santo a dejarnos esta porción tan importante para la vida de tu iglesia. Esta porción tan maravillosa para la vida de tu iglesia. Señor, no fue nada barato el fundar tu iglesia en general. Esa iglesia que inició hace 2000 años atrás. Costó la vida de tu hijo, costó el sacrificio de tu hijo. Y se dio inicio a tu iglesia, santa iglesia, Señor. Y 2000 años después, aquí está una de las miles de iglesias que tú tienes alrededor del mundo. Una de las miles de iglesias que practican la verdad de tu palabra, la sana doctrina. Oh, te rogamos que tú cuides de cada una de ellas, Señor. Que sean instrumentos tuyos para expandir tu reino. No para que sean instrumentos de Satanás. Señor, y yo te pido por esta iglesia local, por esta iglesia en la cual tú nos has puesto, por nuestra iglesia bíblica bautista de Palmas Reales, que tú nos ayudes, nos enseñes a ser más unidos de lo que ya somos. Señor, yo no hablo sabiendo de divisiones o de algo, yo no sé nada de esto, pero tú conoces los corazones de mis hermanos. Si hay alguna queja, algún problema de orgullo, de malicia, de envidia, elimínalo, Señor. No queremos ser instrumentos de Satanás. No queremos ser instrumentos de división en tu iglesia. No queremos ser elementos o instrumentos de destrucción de tu iglesia. ¿Cómo competir ante aquel que creó, que fundó la iglesia a través de su vida? Con su vida, con su sacrificio. Señor, danos esa sensibilidad de practicar la humildad más, de practicar la mansedumbre más y la paciencia de igual modo, Señor. De esa manera reflejaremos al mundo
la verdadera unidad que se vive. En un mundo en que hay tanta división por razas, por color, por dinero, por lugares, un mejor lugar, un menor lugar. Señor, tantas distinciones que se hacen en este mundo. Nosotros no queremos ser como el mundo. Queremos reflejar esa iglesia que tú iniciaste en tu corazón. Una iglesia unida. Gente de toda lengua, gente de toda raza, de toda condición económica, de toda clase social, de cualquier tipo de profesión. Aquí estamos, oh Señor, con un solo propósito, unidos de reflejar a Cristo, unidos de reflejar el carácter de nuestro Señor y dispuestos a que el mundo pueda conocer a ese verdadero Dios a quien adoramos. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir en unidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.